Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de Pit Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Participa en este programa a través de la línea telefónica 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en la República Mexicana. Es Jesús, toda nuestra forma de vida. Con el Santo Espíritu, el Consolador, Él es nuestra bella doctrina. Gracias por seguir con nosotros, aquí estamos pues una vez más. Entonces, estábamos en este asunto de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y bueno, Fray Edgar, dando esta noticia, le dejamos el micrófono para que continúe. Como decíamos en el segmento anterior, a la Curia General llegó esta moción de parte del movimiento estudiantil cristiano de la India. Este movimiento no es nuevo. Este es un movimiento que tiene la intención de acercar a los estudiantes universitarios, preparatorianos, que están ya en postdoctorales, doctorales, a todos los estudiantes que tienen que son católicos y que tienen esta inquietud, a acercarse y esto es lo interesante de esta moción, a una reflexión ecuménica. ¿Qué es esto? A acercarte a las diversas culturas y entablar puentes de diálogo. ¿Cómo lo hacen? Ellos sugirieron a la curia provincial, a la Curia General ahí en Roma, una semana de reflexión ecuménica y franciscana. ¿Cuál es la primera pregunta a contestarse? ¿Qué exige el Señor de nosotros? ¿En qué sentido? Para podernos acercar a aquellos que son diversos de nosotros, aquellos que son diferentes. Ellos sintetizaron simplemente, mediante reflexiones bíblicas, cómo es que podemos nosotros acercarnos a los demás llevándoles el misterio de la salvación, abriendo no puntos de diferencia, sino puntos de convergencia, buscando las diferentes creencias, términos iguales. Y esto es lo bonito, que es algo que surge de estudiantes, es algo que surge de gente que quiere, joven, encontrar caminos de igualdad en una cultura en la que hay tanta diversidad de creencias, tal diferencia de matices, inclusive en las mismas creencias. Unos son politeístas, otros son musulmanes, pero todos al final de cuentas tienen puntos de encuentro, y esto es lo que esta reflexión quiere darles. Esto es lo que esta reflexión quiere darles a conocer, que podemos todos caminar juntos al encuentro del Señor. No sé si quieran agregar algo sobre esta nota. Es que estoy tomando algunas notas que me vinieron. Oh, perdón. Sí, bueno, esta es una iniciativa interesante, sobre todo porque nace de la base, ¿no? O sea, jóvenes en un país que, un poco como nuestra región, la India,
Es un país es como un cruce de culturas. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, allá, aunque fue un país evangelizado, según dice la tradición, por Santo Tomás el Apóstol, y después, muy posteriormente, por ahí llegó también San Francisco Javier. La semana pasada hablamos de que estuvo por ahí nuestro Beato Dorico de Pordenón, en fin. Pero los cristianos en realidad es una minoría en medio a una gran multitud, no solo de hindús, sino de otras creencias. Buda nació en la India. Entonces, es un país inmenso, prácticamente un continente que ha dado origen a un montón de cuestiones culturales que nosotros en el mundo entero vivimos y que a veces no nos damos cuenta. Pero lo interesante en este caso es, estos jóvenes cristianos se proponen iniciar este proceso de reflexión, de diálogo, de acercamiento. De decir que es posible acercarnos al que es diferente. Exactamente. Que se puede. Vivir, convivir y serenamente, en paz, ¿no? En paz al que es diferente. Y bueno, todo esto pues es parte de este proceso en el que la iglesia nos convoca siempre, unos días antes de la fiesta de la conversión de San Pablo, para que oremos insistentemente por la unidad de los cristianos. Es un gravísimo pecado esta desunión que existe. La desunión a veces provocada un poco por la soberbia, unos que nos creemos que somos los únicos que tienen la verdad, otros que se conforman con su trocito de verdad. En fin, es el pecado del hombre. Las admoniciones que habíamos visto la semana pasada, la desobediencia, el hombre que quiere hacer sus cosas como él quiere, todo esto está aquí expresado, representado en este gesto de la desobediencia, la desunión, la división. Pero bueno, Fray Miguel, que ha estado colaborando mucho en una oficina que tenemos en cada provincia, que se llama de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, pues nos va a explicar un poquitillo de qué se trata eso. No, es que me estoy riendo porque nos decían que éramos de justicia y paseos interminables por la creación, porque que salíamos mucho, que no es cierto. Además, eso de las salidas, uno sale y es un desbarajuste, ¿no? De lo más lejos que me tocó ir es a Brasil, y luego el montón de horas de diferencia, diferentes comidas, estar sentados ahí discutiendo cosas, no es tan fácil y es bien pesado. Pero bien, yo estuve un buen tiempo en esa oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Es algo con lo que me costó trabajo identificarme, porque yo pensaba que eran asuntos sociales, hacer pancartas, hacer procesiones, pugnar por esto y por lo otro. Y no, ciertamente que es parte de la Oficina de Justicia y Paz, pero no lo es todo, es solamente una parte. Y con lo que más me fui identificando fue sobre todo con que el ministro, que es ahora el ministro general Carballo, José Rodríguez Carballo, nos decía que esto es netamente franciscano, es la justicia, la paz y la integridad de la creación, sobre todo la integridad de la creación, que son temas amplísimos, ¿no? Que no nos ocuparía varios programas hablar de ello, pero pues hablar de la capa de ozono, hablar de la contaminación a todos los niveles. Hablar de la paz en cuanto a que no es solamente ausencia de guerra, ciertamente que en México no tenemos guerras, pero es la paz que nace del corazón del hombre, y sobre todo esa paz que brota de un saber que el otro es sagrado. Como dice, partiendo de la Sagrada Escritura, que dice Nacho que yo me la sé, pero no me la sé tanto, partiendo del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, ¿no? Que todos sean uno como tú y yo somos uno, y considerando que el otro es imagen de Dios, como dice el Génesis, templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo, y que el otro entonces, desde la visión de San Francisco, es un sagrario de Dios, es donde habita Dios, es alguien totalmente diferente a ti, pero es alguien sagrado, es algo sagrado, es una persona que no llega ni siquiera él a conocerse a sí mismo, sus reacciones, que por eso tenemos que considerarlo. Y entonces
al considerar al otro como completamente otro, dueño quizá no totalmente de sí mismo, con todas sus cosas, con todo lo que ha traído cargando, eso nos damos cuenta mucho aquí, sobre todo en la vida religiosa. Somos de diferentes estados, no de putrefacción, pero sí estados de otros estados, no de la República Mexicana, que somos de diferentes culturas, de diferentes edades, con diferentes conocimientos. Y por ejemplo, yo que digo que yo nomás no rebuzno porque no sé el tono, porque pues nomás cuando entré llegué con primaria, y en cambio acá santos padres con licenciaturas y doctorados y no sé qué tantas cosas. Edgar, ¿verdad? Acá pero bueno, diferentes todos, pero al fin y al cabo todos rescatados por el mismo Señor Jesucristo. Todos valemos la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Todos tenemos eso de valiosos. Y el Concilio Vaticano II me parece que hablaba ya de las semillas del verbo que estaban en las diferentes culturas. Entonces, este movimiento del cual nos hablaba Edgar y que abundó Nacho, no tiene otro sentido más que considerar al otro en toda su alteridad, en toda su dignidad, con respeto, con todo esto, pues. Y esto es lo que es justicia y paz prácticamente, ¿no? Pues a mí me tocó trabajar aquí en esta oficina y me aboqué a hacer algunas cosas por adintra, más hacia adentro, más que hacia afuera. Una de las cosas que a mí me gustaría, que me quedé con la tentación porque ya no tengo la comisión, fue de hacer aquello de... Bueno, miren, hasta besos me están dando aquí por control y cámara. Buenas noches. Bueno, entonces con eso que hizo el Papa Juan Pablo II allá allá en Italia, en aquella oración donde invitó a los principales jefes religiosos y que se quiso emular en cada una de las provincias, invitando a las personas de otros credos a orar por la paz. Y en todos estos movimientos pacíficos que nos invitan a considerar que podemos vivir en un mundo mejor a pesar de nuestras diferencias, a pesar de todo esto, y sobre esa línea yo me enfoqué. Pero les decía, justicia y paz pues es muy amplio. De hecho, hace una semana creo el padre Ignacio me pidió que les compartiera a los mismos hermanos que están aquí que estamos aquí viviendo en nuestra casa de San Francisco, que les compartiera algo de justicia y paz. Y entonces yo les compartí, creo que sobre el calentamiento global, algo así, la contaminación de ríos, de mares, de esto. Pero es muy rica toda esta experiencia que he vivido en justicia y paz, y pues ahí quedó. A lo mejor en otro momento dado me piden que retome la justicia y paz en la provincia, quizá. Pero bueno, entonces eso es más o menos a grandes rasgos, ¿verdad? Enfocado desde la justicia, la paz, la integridad de la creación, que son temas bastante amplios. Sí, así es. A fin de cuentas, es decir, al centro pues de toda esta búsqueda de la paz, la justicia, la integridad de la creación, está esa capacidad de dialogar, esta capacidad de abrirnos, como decía Miguel, a la alteridad. Y dice que no estudió, la alteridad, es decir, a descubrir en el otro una persona valiosa, una imagen de Dios. Y bueno, pues terminamos este segmento simplemente insistiendo, oremos de veras por la unidad de los cristianos. Y eso comienza por uno mismo. A veces pensamos que la unidad, como la felicidad, es algo que Dios nos irá a dar si le rogamos mucho. Hay que despertar. Dios está dispuesto a darnos siempre lo que necesitamos, pero nosotros lo tenemos que trabajar. Como la felicidad no es que te sacaste la lotería y a lo mejor te toca la suerte y eres feliz. No, eso se construye cada día. Es un camino, es un arte, y lo mismo el diálogo, la unidad. Sí. Tiene que ser un arte, en las parroquias. ¿Cuántas veces no sucede que los de catequesis no se hablan con los de la vela perpetua? Y los del, renovación con los de no sé qué. Ahí está. Y ahí empiezan los problemas. ¿Para qué le pedimos a Dios que nos una a los cristianos protestantes y de otro tipo cuando a veces en nuestra propia parroquia no nos sabemos ver como hermanos? No nos sabemos distinguir como un solo cuerpo en el que todos tenemos derecho a existir. Y la diversidad no nos diferencia, sino nos enriquece. Vamos a un corte, regresamos. Amar es asemejarse a Dios, y solo así compartimos su amor con todos. Koinonia Ágape. Enseguida regresamos.
Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la Iglesia. Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo. Santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia. Guiar a los hombres hacia Dios en las variadas situaciones de esta vida. Esa es la misión de la Comisión de Catequesis. Conócela e instrúyete. Escucha el programa Comisión de Catequesis. Todos los jueves a las 7 de la tarde en Koinonia Radio. Conduce el Padre Papías Cruz. Y también en www.tjcatólico.com. Levantando la voz para evangelizar. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Es Jesús, toda nuestra forma de vida. Con el Santo Espíritu, el Consolador, Él es nuestra bella doctrina. Aquí estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, terminamos la otra parte, lo que estábamos hablando de pedirle a Dios la paz, la unidad de los cristianos, tratando de hacer cada uno de nosotros un compromiso, ver al otro, al diferente, aunque sea enfadoso, aunque la señora aquella que canta feo, como parte de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestra iglesia, en la que todos nos complementamos. Gracias a Dios somos diferentes, hay diferentes carismas, pero todos contribuimos a una misma causa, todos formamos un solo cuerpo. Y esto ojalá que poco a poco, de muchas maneras, pero con gestos concretos lo vayamos viviendo, lo vayamos comprendiendo. Y yo me estoy mormando cada vez más, por eso, bueno, vamos a dejarle a quien será bueno, a Miguel, a Fray Edgar. Ahora vamos a continuar con el tema, digamos, central de siempre de nuestro programa. Hoy escuchamos a San Francisco, continuamos con las admoniciones y entonces ahora nos toca un poco comentar, escuchar la cuarta admonición, el cuarto consejo espiritual. Si gustas, Fray Edgar, léelo, por favor. Cuarta admonición, que nadie se apropie la prelacía. No he venido a ser servido, sino a servir, dice el Señor. Aquellos que han sido constituidos sobre los otros, gloríense de esa prelacía tanto cuanto si hubiesen sido destinados al oficio de lavar los pies a los hermanos. Y cuanto más se turban por la pérdida de la prelacía que por la pérdida del oficio de lavar los pies, tanto más acumulan en bolsa para peligro de su alma. En alabanza de Cristo y de San Francisco de Asís. Amén. Entonces, tenemos una admonición bastante pequeña, pero muchos de los autores, de los franciscanistas o franciscanólogos coinciden en que es una admonición muy, muy importante, sobre todo para las relaciones humanas entre los hermanos. Porque a fin de cuentas, tener autoridad o ser autoridad o quererse considerar autoridad o ser reconocido como autoridad es uno de los grandes problemas humanos que precisamente a veces provoca la división, la separación. Comienza San Francisco hablando de nadie se apropie. Y este es un tema importante para él porque ya en la primera admonición escuchábamos que él mismo nos decía,
Francisco tiene esta conciencia, y es verdad, que todo lo que tenemos y lo que somos no es propio. Nadie pidió nacer o tener un cierto color de ojos en un solo lugar, no sé. Todos los dones que tenemos no son nuestros, son eso, don, o sea, un regalo, un talento que no es nuestro, o sea, no nos pertenece. Y si le hemos recibido, es para ponerlo al servicio de los demás. Cuando yo me apropio de un don material o inmaterial, es decir, alguna capacidad que yo tengo, etcétera, cuando yo me apropio y me considero que es mío y lo utilizo para solo mi provecho, entonces estoy cometiendo en la mente de San Francisco un crimen, es un robo, y es un robo precisamente a Dios, un robo que, como cualquier pecado, cualquier desequilibrio, me vacía de mí mismo y vicia las relaciones humanas, vicia mi capacidad de vivir feliz y de colaborar a la felicidad de los demás. Entonces, la primera cuestión es la prelacía, lo diría él, lo ponen aquí en términos de un español antiguo, la prelacía, o sea, el que tiene autoridad. La primera cuestión, nadie se apropie. Y dice, y siéntase tan orgulloso, tan contento, como se sentiría si le pusieran a lavar los pies de los demás. Eso es una comparación interesante. A ver, Fray Miguel, ¿tú qué nos dices al respecto? Pues que yo me pondría a lavarle los pies, pero luego les haría unas buenas cosquillas ahí para que se les quite. No, bueno, yo estaba recordando al ver esta admonición el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús precisamente les lava los pies a sus apóstoles y les dice, empieza el capítulo 13 diciendo, cuando llegó ese momento, dice, amó a los suyos que quedaban en este mundo, los amó y los amó hasta el extremo. Después de realizar el gesto de lavarle los pies a sus apóstoles, Jesús les dice que hagan lo mismo unos con otros y dirá, amaos los unos a los otros como yo os he amado, es decir, hasta ese gesto de lavarle los pies, es decir, de tomar el lugar del esclavo, que era precisamente el que le lavaba los pies al dueño de la casa, a los señores, a los de más alto rango, ¿no? El esclavo. Jesús ha tomado el último puesto, dice un autor, el que difícilmente alguien le va a quitar. ¿Por qué? Porque naturalmente no queremos ese tipo de puestos. Y yo me hacía unas preguntas cuando veía esta admonición. ¿Cómo nos afectan a nosotros los cargos? Yo me imagino que algunos de ustedes que nos están escuchando en este momento han tenido cargos en la pastoral, en la iglesia y en la catequesis o en la escuela. O hemos visto a otros que cuando les dan un cargo, ¿qué sucede? En el trabajo, el jefe, el que era mi compañero y lo ascienden. Exactamente. ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que estaba? O, si me permite, o sea, yo soy católico, apostólico y romano, y como San Francisco yo respeto y quiero respetar a todo el mundo, pero también me tocó vivir esta experiencia. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo no me ordené junto con mis compañeros. Era un poco rebelde. Porque me tocó ver esta experiencia. Algunos que fueron mis compañeros de clases, 6, 7, allá pasaban de panzazo y por misericordia decían, bueno, pues pobrecito, los pelos en el alambre, tiene ganas y a lo mejor es un buen pastor y lo que sea. Con tanta tristeza debo decir que al menos en 3 casos mal los ordenaron, los mandan a una parroquia y asumían las actitudes de señores como si ellos todos lo supieran, como si el Espíritu Santo hubiera hecho su morada en ellos, y entonces ellos querían hasta decir de qué sabor había que hacer los tamales en la kermés, porque ellos habían llegado allí. Es decir, en los cargos, cuando no los asumimos desde la perspectiva de fe, nos trastornan, o sea, y por eso, bueno, la pregunta que hace Fray Miguel es pertinente, porque ahorita San Francisco habla de los cargos, si acaso en la fraternidad. Por eso él, por ejemplo, en la fraternidad nuestra, nosotros no quería que nadie se llamara superior. Los hermanos responsables de los demás se llama guardián, y para él la idea de guardián es como alguien que cuida, que protege, que está al pendiente, como un perro que cuida una casa. El perro está afuera, los dueños son los dueños, ¿no? Él está afuera, él está cuidando, él está protegiendo, él está al pendiente de que no se acerque el lobo, el enemigo, ¿no? Entonces es un servidor, es un servicio, es al que le toca
estar al pendiente de los demás, es el que a lo mejor le toca callar en ciertos momentos, se le toca agarrar las mayores responsabilidades, porque si está como Cristo tiene que ser el que ponga la muestra de silencio, de moderación, de trabajo, de fidelidad o al menos de disponibilidad. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Como que sería interesante juntar a todos los gobernantes, a todos los presidentes de los diferentes lugares en donde están y darles decirles, miren, esto es lo que les toca. Claro. Nadie lo querría, ¿verdad? Nadie lo querría. Exactamente. Y cuando veo no se dicen nombres, pero los candidatos, son ciertas personas luchando y defendiendo, y yo quiero ser su presidente. Y dices tú, si son de veras conscientes de la responsabilidad, del sacrificio que esto implica, ¿lucharían con tanto empeño, con tanto entusiasmo? Pero en fin. Y por eso, bueno, yo lo digo en términos, lo vemos nosotros, bueno, de la fraternidad, y siempre es el esfuerzo, es la tendencia. Pero todos nos damos cuenta que no es solo importante hacia adentro de la fraternidad, por ejemplo, de los franciscanos. Es importantísimo en la iglesia, en la vida de una parroquia, en una familia. ¿Cuántas veces llega el papá diciendo, aquí mando yo? Y órale, váyanse a misa, no digan mentiras, lleguen a tiempo. ¿Por qué? Porque yo mando. Y él no lo hace. Y él no lo hace. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Así no baila mi hija con el Señor. Es decir, así no funciona la cosa, ¿no? Entonces, cuando pensemos en autoridad o nadie se apropie de la prelacía, diría San Francisco, podemos pensar padres de familia, párrocos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no se vayan. Ahora continuamos para concluir este tema. Oh, alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento de ti. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros. Ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Es Jesús, toda nuestra forma de vida. Con el Santo Espíritu, el Consolador, Él es nuestra bella doctrina. Bueno, ya estamos aquí de regreso. No sé si tenemos teléfonos por si ustedes tuvieran dudas o comentarios o algo, pero háganos llegar sus dudas, sugerencias, comentarios y la próxima semana se los respondemos, el próximo miércoles. Vía Facebook. Aquí Fray Edgar está con el Facebook. A todo lo que da el Face. A todo lo pueden encontrar. Pueden mandar ahí alguna pregunta, algún comentario. Y bueno. Y saludos a todos los que nos avisan por Face. Es cierto. Dios les bendiga a todos. Y bueno, Fray Miguel, esa pregunta que decíamos es pertinente porque decía yo,
prelacía o servicio es lo que hacemos los catequistas, los que leemos, los servicios litúrgicos, las diversas pastorales, sea a nivel diocesano que parroquial, sea en la familia. El hermano mayor tiene responsabilidad con sus hermanos menores, en fin. La idea es esta, que nos demos cuenta que algunos estamos llamados a servir y no es un honor o un privilegio para que los otros me den pleitesía o me rindan pleitesía o me digan, mira qué inteligente o qué bueno. Al contrario, Cristo es el modelo, Cristo es el ejemplo. Entonces por eso es importante que no nos apropiemos y que huyamos de estas cosas porque, bueno, ahorita Fray Miguel va a comentar, pero bueno, a mí me ha tocado un poco esta experiencia. Yo me doy cuenta que a quien ponen en este tipo de responsabilidades, se da cuenta que te ponen en un florero, no sé, el centro de una mesa, al centro. Y entonces todo el mundo te está viendo por todos lados y tú eres un ser humano que tiene limitaciones. Entonces va a ser normal que por más buena voluntad, por mejor que tú quieras tomar una decisión, te podrás equivocar o podrás lastimar a alguien que no ve desde tu perspectiva. Y te van a criticar y te van a juzgar y te van a señalar y si tú estás ahí como desfile, como pensando que es algo de simpatía, lo siento, Margarito, vas a sufrir. Si estás consciente de que es un servicio, podrás asumir incluso las pedradas que te lleguen sabiendo que no es personal. O sea, tú te puedes equivocar porque eres un ser humano, ¿no? Entonces, esta debería ser nuestra actitud, esta es la no apropiarnos de la autoridad o de estos servicios que a veces nos toca ejercer. Yo quería comentar algo al respecto y es el hecho de que de la segunda parte, decía Edgar, ya lo apuntaba muy acertadamente, la segunda parte de la admonición que dice que no se apropian de esos cargos. Y es que existe un síndrome muy interesante aquí, ¿no? De que si tú tienes un cargo y luego ya lo entregaste, a veces la persona continúa con esa actitud como si todavía tuviera el cargo. Síndrome. Es el único que sabe. Es el único. Las típicas palabras de esas personas son: cuando yo estaba, cuando yo bebía, cuando yo fui, en mis tiempos. Pues sí, pero se quedó anclado en sus tiempos y nunca allá que quedó atrás. Y otra cosa, bueno, que podríamos, como un ejemplito sencillito, ¿verdad? Gente que, por ejemplo, que de muy buena voluntad que ayuda en la misa a leer las lecturas y que a veces se lo apropia, ya es como pues yo soy el que siempre lee. Oye, pero somos iglesias, todos los que están aquí sentados pueden participar, son parte de la iglesia. Ningún ministerio es exclusivo, somos todos los que podemos participar ahí, que el incienso, que la cruz alta, que los ciriales, que lecturas, que salmistas, que todos los ministerios, somos una sola iglesia. Y es algo que tenemos que recordar, todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. No. Así es, el único indispensable es el Señor al que todos servimos, al que todos estamos sirviendo. Y esto me trae a la mente un chiste por ahí que escuché y lo leí incluso caricaturizado de un obispo que decía, dice, cuando te dan el episcopado, es como si te suben a una cruz y ahí estás sufriendo. Dice, pero cuando te bajan desde la cruz es cuando más te duele. Es decir, uno se acostumbra a decir, sí, nadie me apoya y no sé qué, pero a la hora que ya hay alguien que quiere también colaborar, como que siente uno esta competencia y no lo quieres dejar, esto no puede. Si somos conscientes de que a veces sentimos un poquito eso, podremos tal vez controlar esta actitud y entonces permitir que entre más gente haya, más gente participe. Es mejor para todos, es mejor para todos. Entonces, pues hasta allá llegan las consecuencias de no apropiarse de la prelacía. Entre los religiosos, pues tiene una connotación muy particular, muy específica, pero decíamos también a nivel de toda la iglesia. Sí. Parroquia, incluso en la familia, en los distintos grupos en los que colaboramos, en las distintas asociaciones, incluso de laicos, de no sé, clubes por ahí, que ¿por qué van a poner a no, mejor yo voy a ser el encargado? Juan Camanay, etcétera. Entonces, sí. Y ahí es donde va. Entonces, bueno, pues ahí es donde nosotros, pues, San Francisco nos invita a reflexionar con esta grande sabiduría que vemos, pues, es la sabiduría que viene del Espíritu de Dios. Muy bien, pues ahora queremos invitarlos a un par de eventos que estamos, promocionando nosotros también. Uno, los talleres de oración y vida. Creo que van a empezar en toda nuestra diócesis ahora la primera semana de febrero.
Y van a ver ustedes en sus parroquias cómo algunas personas en las misas están promocionando los talleres. Yo quiero decirles, de veras, con toda seriedad, con toda sinceridad, si nunca han vivido el taller, ya es hora de que lo vayan haciendo. No saben ustedes a veces lo triste y lo cansado que puede resultar para uno sacerdote estar ahí confesando y la gente que dice es que no sé rezar, es que nadie me dice, es que no sé qué. Y nosotros los invitamos a cursos, talleres, retiros y no van que porque no tienen tiempo, no. Quieren aprender a hacer oración, quieren aprender a conocerse un poco mejor a sí mismos, quieren aprender a perdonar, a saber utilizar un poco la Sagrada Escritura. Participe en el taller de oración y vida. Sí, lo inició el Padre Ignacio Larrañaga, como sea, pero es un instrumento muy, muy valioso para fortalecer nuestra vida cristiana. Tiene una característica interesante, los talleres no pretenden hacer grupo, ni movimiento, ni nada. Cualquier grupo, cualquier movimiento, incluso religioso, religiosa, sacerdote, quien sea, puede hacer el taller y eso simplemente le va a servir como una herramienta para su vida, para ejercer mejor su apostolado, su ministerio, sobre todo para mejorar su capacidad, o sea, son como herramientas que mejoran tu capacidad para relacionarte con Dios, para hacer oración. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia del taller de oración, pero sí, de veras los invitamos a que participen, a que tomen, vivan el taller. Como su nombre indica, no son pláticas, es un taller. Hay un momento ciertamente de reflexión, de una charla, vamos a decirlo así, pero también siempre hay un momento de tarea, de hacer un ejercicio, de estar ahí, de enfrentarte a solas tú con Dios y contigo mismo. El segundo aviso también, el que es para todos los jóvenes mayores de 15 años a 30, 33 inclusive, todavía ahí podemos platicar con ellos, 34 todavía se pueden platicar, pero están invitados a vivir una experiencia diferente, en un retiro distinto. Nosotros lo denominamos el retiro Albernia. Se llevará a cabo... Ya se nos cayó algo ahí. Ya se desmayó. Se asustó, ya ven. Vayan al retiro. Son los días 25, 26 y 27 de marzo. ¿Cuál es la intención de este retiro? Un encuentro fuerte con Cristo. Vayan, vivan esta experiencia. Es un momento fuerte para encontrarte con Cristo. Es un retiro de encierro, entonces son 3 días, lunes, martes y miércoles santos, para que jueves, viernes y sábado, lo que sea, podamos estar en nuestras parroquias. Participando, viviendo, celebrando, colaborando, en fin, para poder ir a la Pascua Juvenil, etcétera. Entonces, ese retiro para jóvenes, estos lunes, martes y miércoles santos. Mayor información, comuníquense con nosotros. Y bueno, pues, el miércoles de ceniza, acuérdense, el 13 de febrero, ¿eh? Todo el día vamos a estar imponiendo ceniza. ¿Ya se nos terminó el tiempo? Así bueno, que... pues, nos piden que demos la bendición. Bueno, yo les doy la bendición que solía dar el Padre San Francisco. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga compasión de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Y que el Señor Omnipotente les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana. Paz y bien. Estás escuchando Koinonía Media. No le cambies, enseguida volvemos. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.